Sony, la misma que crees que solo hace televisores y cámaras. Ahora sacas tu iPhone, abres la cámara, tomas una foto, o enciendes tu PlayStation, o escuchas a Bad Bunny en Spotify. Tres acciones completamente distintas, tres empresas distintas, y las tres le están poniendo dinero en el bolsillo a la misma compañía. Una empresa que casi desaparece 3 veces. Una empresa que hoy gana más dinero con el sensor de la cámara de tu competencia que con sus propios productos. Eso es Sony. Y lo que está pasando debajo del logo es mucho más extraño de lo que imaginas. La gente que conoce un poco de Sony diría que la empresa gana dinero vendiendo PlayStation, auriculares, cámaras, televisores. Están parcialmente bien. Pero si esa fuera la historia completa, Sony llevaría décadas en quiebra. Porque vender hardware de consumo es uno de los negocios más despiadados del planeta. Márgenes delgados, ciclos de producto cortos, competencia brutal de Samsung, LG, Apple, Microsoft. La trampa en la que cae casi todo el mundo es asumir que Sony es lo que parece desde afuera. Una marca de electrónicos japonesa con historia gloriosa. Pero en 2025, Sony generó aproximadamente $86,000 millones en ingresos. Y si miras de dónde viene ese dinero de verdad, lo que ves no se parece en nada a una tienda de electrónicos. Televisores y celulares, los productos que más asocias con Sony, representan hoy una fracción pequeña del negocio. Y están perdiendo dinero. La división de Entertainment, Technology and Services de Sony reportó pérdidas operativas en 2024. Mientras tanto, los segmentos que nadie menciona están generando miles de millones con márgenes brutales. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio. Mayo de 1946. Tokio destruido por la guerra. Un ingeniero llamado Masaru Ibuka alquila una sala en un edificio bombardeado y funda una empresa con apenas $500 equivalentes y 8 empleados. Su primer producto fue un arrocero eléctrico que no funcionaba bien. Su segundo producto fue una grabadora de cinta que casi nadie podía comprar porque era demasiado cara. Pero Ibuka tenía claro el norte. Hacer lo que nadie más hacía y hacerlo primero. En 1955, Sony, que en ese momento todavía se llamaba Tokyo Tsushin Kogyo, lanzó la primera radio de transistores de Japón. En 1960, el primer televisor de transistores portátil del mundo. En 1968, el Trinitron, una tecnología de pantalla tan superior a todo lo demás que ganó un Emmy Award. Sony no fabricaba productos, fabricaba categorías enteras que no existían. Y entonces, en 1975, llegó el momento que definiría a Sony para siempre, para bien y para mal. Sony lanzó el Betamax, el primer sistema de videograbación doméstico del mundo. Era técnicamente superior en todo. Mejor calidad de imagen, mejor audio, mecanismo más pequeño. Sony estaba tan segura de su superioridad que hizo algo que sellaría su destino. Se negó a licenciar la tecnología a otros fabricantes. Quería controlar todo el ecosistema. Un año después, JVC lanzó el VHS. Técnicamente inferior, pero con una ventaja crucial. Podía grabar hasta 6 horas. Suficiente para un partido de fútbol completo. Y JVC licenció VHS a todo el mundo. Aquí comienza el patrón que va a repetirse a lo largo de toda la historia de Sony. La empresa más innovadora del mercado pierde porque quiere controlar todo el ecosistema en lugar de compartirlo. Betamax tenía 62% del mercado en 1977. Para 1987, VHS tenía el 95%. En enero de 1988, Sony tuvo que anunciar que lanzaría sus propios reproductores VHS. La prensa publicó una esquela, Goodbye Beta. Lo que nadie sabe es que ese trauma no vino solo. En 1984, Sony reportó pérdidas por primera vez en 8 años. Las ventas cayeron. Los bonos ejecutivos fueron recortados. La empresa que había inventado el futuro estaba en modo supervivencia. Y la respuesta que tuvo Sony a esa crisis
cambiaría la industria del entretenimiento para siempre. Si no podías controlar el hardware, comprabas el contenido. En 1988, Sony adquirió CBS Records por $2.000 millones, la discográfica más grande del mundo en ese momento, con artistas como Michael Jackson, Bruce Springsteen y Billy Joel. Un año después, compró Columbia Pictures por $3,4 mil millones. Hollywood escupió la noticia en primera plana. Los japoneses compraron Hollywood. El New York Times tituló que era una pesadilla americana. Pero lo que nadie vio venir es que esas adquisiciones, que parecían compras de ego de una corporación japonesa con demasiado dinero, eran en realidad el movimiento más inteligente que Sony haría en su historia. No en los años 90, no en los 2000, sino en 2024, cuando Sony Music y Sony Pictures son dos de los activos más rentables de la empresa, con márgenes que el negocio de electrónicos nunca podría alcanzar. La pesadilla americana resultó ser el sueño japonés hecho realidad. Con décadas de retraso, pero hecho realidad. Aún así, los años 90 trajeron algo que Sony no esperaba. El error más grande de su historia, y también su mayor éxito. El error fue el minidisc. Un formato propietario de audio que Sony intentó imponer con DRM tan restrictivo que los usuarios no podían copiar sus propias canciones. Mientras el MP3 y Napster democratizaban la música, Sony la seguía enjaulando. La empresa que podría haber inventado el iPod dejó que Steve Jobs se lo inventara. Y el mayor éxito llegó en 1994, cuando un proyecto interno casi cancelado salió al mercado, la PlayStation original. Sin ella, Sony no existiría como la conocemos hoy. Piensa en Sony como en una ciudad. La ciudad tiene diferentes barrios, y cada barrio tiene sus propias reglas económicas. El barrio del hardware, los televisores, los audífonos, las cámaras, es el barrio histórico, tiene nombre, tiene reputación, atrae turistas, pero los impuestos no alcanzan para pagar las calles. El barrio que financia todo es otro. El primer motor real de Sony hoy se llama PlayStation Network, no la consola, la red. PlayStation 5 ha vendido más de 74 millones de unidades. Pero Sony no gana casi nada vendiendo la consola. De hecho, durante años la vendió con pérdidas. Lo que gana es en todo lo que viene después. PlayStation Plus, la suscripción mensual que tienen más de 47 millones de usuarios. Los juegos digitales, donde Sony retiene el 30% de cada venta. Los juegos exclusivos desarrollados por sus propios estudios, que valen miles de millones en valor de marca. En 2025, el segmento de Gaming y Network Services generó aproximadamente $32.000 millones, con márgenes muy superiores a los de vender hardware. El segundo motor, y aquí viene el twist que nadie espera, es invisible para el consumidor. Se llama Imaging and Sensing Solutions. Son los sensores de imagen que Sony fabrica y vende a otras empresas. ¿Cuáles empresas? Apple, Samsung, Google, Xiaomi. Prácticamente cada smartphone premium del planeta lleva un sensor de imagen fabricado por Sony. Este es el dato más extraño del mundo corporativo. Cuando tomas una foto con tu iPhone, el producto más vendido del competidor más grande de Sony en la categoría de electrónicos de consumo, el sensor que captura esa imagen fue fabricado por Sony. Sony tiene aproximadamente el 50% del mercado global de sensores CMOS en 2024, con proyecciones de llegar al 60% en 2025. Apple es uno de sus mayores clientes. Sony gana dinero cada vez que alguien toma una foto con el teléfono de su competidor. Eso no es negocio, eso es magia. El tercer motor es Sony Music, la discográfica que compraron en 1988 y que hoy gestiona el catálogo de artistas como Beyoncé, Adele, Harry Styles, Bad Bunny y miles más. Con el boom del streaming, Sony Music no necesita fabricar ni vender nada físico. Cobra regalías cada vez que alguien reproduce una canción en Spotify, Apple Music, YouTube. Ingresos recurrentes, predecibles, casi sin costos marginales. En FY 2025,
La división de música generó más de 12.000 millones de dólares. Y luego está lo que muy poca gente sabe que existe: Sony Financial Services. Un banco, un grupo asegurador, una gestora de activos. Activos de casi 13.000 millones de dólares al año, operando principalmente en Japón. Sony planea separar esta división en su propio spin-off en 2025. No porque no sea rentable, sino porque es tan rentable y tan diferente al resto que merece cotizar sola en bolsa. Pero antes de que pienses que Sony siempre lo vio claro, hay que hablar de los años perdidos. Los 2000 fueron una década de agonía. Sony perdió la guerra del reproductor portátil frente a Apple. Perdió la guerra del celular frente a Samsung y Apple. Sus Xperia nunca lograron relevancia global. Durante años, Sony perdió dinero en cada televisor que vendía. La división de PC Bayo era un lujo que no podían sostener. En 2012, la empresa reportó su cuarta pérdida anual consecutiva. En 2014, las pérdidas llegaron a 2,1 mil millones de dólares. Los analistas pedían que se partiera en pedazos. El CEO que salvó a Sony se llama Kaz Hirai, y su estrategia fue radical y dolorosa: vender Bayo. Cerrar la división de televisores como unidad independiente, recortar 10.000 empleos y concentrar todo en 3 pilares: entretenimiento, sensores de imagen y servicios. Lo llamó One Sony. Muchos en la industria pensaron que era la agonía de un gigante moribundo. Resultó ser la resurrección de un conglomerado que había aprendido, por fin, que el hardware no es el negocio. El hardware es el ticket de entrada al negocio. En Latinoamérica, Sony tiene una presencia particular que vale la pena entender. PlayStation domina el mercado de consolas en Brasil, Argentina, Colombia y México, históricamente por encima de Xbox. Pero no porque Sony lo haya planeado así desde el principio. La región llegó tarde a la era del videojuego doméstico. Cuando la PlayStation original llegó a LATAM a finales de los 90, lo hizo primero de forma no oficial. Clones piratas, consolas importadas, tianguis y mercados informales. Sony terminó ganando LATAM, en parte porque la piratería de sus juegos generó una cultura masiva alrededor de PlayStation. Una paradoja corporativa. La piratería construyó el mercado que luego Sony monetizaría con PlayStation Plus. Y en el caso de los sensores de imagen, la historia también tiene textura regional. Sony no vende sensores directamente al consumidor latinoamericano. Pero cada vez que alguien en Ciudad de México, Bogotá o São Paulo compra un iPhone o un Galaxy S de gama alta, Sony ya cobró. El componente más crítico del producto más deseado ya tiene su margen capturado antes de que el producto salga de China. Entonces, ¿qué es Sony realmente? No es una empresa de electrónicos, es un conglomerado de entretenimiento y tecnología que usa el hardware como puerta de entrada para construir ecosistemas que generan ingresos recurrentes por décadas. Empezaron haciendo grabadoras en un edificio bombardeado. Inventaron el Walkman, perdieron con el Betamax, compraron Hollywood, casi quiebran con los televisores, y sobrevivieron convirtiéndose en el proveedor invisible de la cámara del teléfono de su competidor más grande. Sony no es la empresa que te vende el producto. Sony es la empresa que vive dentro del producto de todos los demás. La foto que tomaste hoy con tu iPhone, el sensor es de Sony. La canción que escuchaste en el gym, probablemente la distribuye Sony Music. El juego que jugaste anoche, quizás lo publicó PlayStation Studios. Sony no necesita que compres una Sony para ganar contigo. Sony no te vende productos. Sony vive dentro de los productos de todos. Y la pregunta que te dejo: si Sony sigue este camino, ¿en cuántos años deja de ser una marca de electrónicos para convertirse en una empresa puramente de entretenimiento y sensores? ¿Crees que deberían vender su división de televisores definitivamente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esto te cambió cómo ves a Sony, compártelo. Porque hay gente que todavía cree que esta empresa gana dinero vendiendo audífonos. Suscríbete. El próximo video va a ser igual de incómodo.